Bueno, muchas gracias por la invitación, por aceptar mi trabajo. En esta ocasión queremos mostrarle cómo elaboramos y cuál ha sido la experiencia de implementación de nuestro registro clínico para la atención del TLACB por telemedicina. Nosotros le llamamos a este registro el RUTA. Ya. Primero un poco de contexto. Nosotros somos la unidad de TLACB, que lo que hace es entregar atención por telemedicina sincrónica y de urgencia para el ACV agudo a 7 hospitales a lo largo de Chile. Actualmente somos 7 hospitales. Y esto permite que los pacientes que necesitan puedan acceder a tratamiento trombolítico, que es como la primera línea de tratamiento de un ACV que cumple con las determinadas características. Nosotros somos parte del Departamento de Gestión de Redes del Servicio de Salud Metropolitano Sur, y este es un departamento de innovación que favorece nuestra evolución y nos potencia mucho. Esta unidad está en operación desde el año 2017, tenemos más de 2.500 atenciones y más de 400 trombolisis realizadas en este periodo. Obviamente que en el último año, por ejemplo, hemos aumentado el número de trombolisis y el número de atenciones, producto que se han ido incorporando nuevos hospitales y también nuevos profesionales. Tenemos nosotros cobertura actualmente 24/7 de acceso al neurólogo para estos hospitales y funcionamos en un modelo hub and spoke. Nosotros vendríamos siendo un hub un poco distinto porque no somos un hospital, somos un servicio de salud, una unidad que se dedica exclusivamente a este tipo de atención. ¿Quiénes conforman la unidad de TLACB? Bueno, nosotros somos un equipo que está conformado por los neurólogos que son especializados en neurología vascular, de vasta experiencia, son usuarios de tecnología de nivel intermedio, de intermedio pro, son además personas muy flexibles al cambio y súper fáciles de adoptar nuevas tecnologías. También tenemos un encargado de tecnología que es un ingeniero biomédico que está especializado en telemedicina y que está dispuesto para resolver problemas técnicos 24/7. También una encargada de datos y casos que soy yo, profesional de la salud, y además también estoy pendiente de problemas técnicos que podrían ocurrir en relación a los registros clínicos electrónicos que manejamos. Nuestra cobertura actual, como les comentaba, ahí tenemos ese mapita de Chile. Tenemos 6 hospitales en el continente y uno en el Chile insular, la isla de Pascua, la isla más remota, con 3 al menos trombolisis realizadas en ese hospital. La característica de estos hospitales para que pudieran incorporarse a nuestra red era primero que nada la disponibilidad del escáner 24/7, que no tuvieran neurólogo en emergencias porque de otra manera se debería potenciar la atención presencial, y que estos hospitales tengan brecha geográfica, como en la isla de Pascua, o de acceso, que no tengan posibilidad de atenderse en un centro de tratamiento especializado para la ACV. Y también que contara con habilitantes tecnológicos, acceso a que tuviera un PACS, que tuviera un dispositivo móvil de telemedicina y que tuviera registro clínico electrónico. Por ejemplo, el dispositivo móvil a veces sucedía que el hospital no tenía, pero se derivaba el recurso. O el registro clínico electrónico, tenían un registro clínico que no podía crear usuarios externos. Esto siempre fue flexible. Actualmente estos 7 hospitales que está el TLACB significa una cobertura de más de 1 millón de habitantes que están bajo la cobertura del TLACB. Y tenemos actualmente posibilidades de expansión, y es la idea que el TLACB siga creciendo, que se forme quizá otro tipo de modelo de atención de telemedicina, lo que sea. Bueno, aquí les muestro este mapa porque es un ejemplo de que a nosotros en la unidad de TLACB nos gusta trabajar con los datos. Este es un trabajo de georreferenciación que hicimos como para analizar los hospitales que podrían ser candidatos a TLACB basándose en los egresos hospitalarios y en los egresos de las comunas con diagnóstico de ACV. Es un trabajo bien bonito, se los muestro porque uno de esta manera tiene que tomar decisiones
en salud y en telemedicina basándose en los datos, porque así se toman decisiones inteligentes y efectivas. Bueno, les cuento también el modelo de atención que nosotros tenemos, que llega un paciente, un código ACV que se llama, que un paciente con síntomas de ACV que está en el periodo de ventana de 4 horas y media desde que comienzan los síntomas hasta que llega al hospital. El hospital lo recibe, nos notifica a nosotros por mensajería. Ellos inmediatamente tienen su protocolo interno, saben que tienen que mandar al paciente al examen de laboratorio y al TAC de cerebro. Por mientras, acá en la central de ACV, el neurólogo le entrega las instrucciones, nos comentan el caso clínico en términos generales, y una vez que está listo el TAC de cerebro, se sube rápidamente, el neurólogo lo evalúa y se inicia la teleconsulta. La teleconsulta se realiza con un médico, normalmente una enfermera, normalmente un técnico, y el neurólogo que está acá en la central de TeleACV. Producto de esa evaluación, el cuadro clínico, los exámenes de laboratorio y el examen de imagenología, se decide si el paciente es candidato a trombolisis o si no es candidato a trombolisis. Si es candidato, se efectúa el procedimiento que permite disolver el trombo, y si no, se dan las indicaciones también de parte del neurólogo del hospital, o sea, de nuestra unidad. Después el hospital tiene sus propios protocolos de manejo del paciente, definir de dónde va a estar alojado dentro del hospital. Todo este proceso que ustedes ven, que yo se los conté así rapidito, obviamente necesita indicadores específicos de calidad y de atención que tienen que seguirse al pie de la letra, porque en un caso de la patología que estamos viendo, tiempo es cerebro. Por eso hay tantos indicadores que se asocian al tiempo. Para nosotros y para el ACV en general, está, por ejemplo, el tiempo puerta aguja, que es el tiempo desde que el paciente ingresa al hospital hasta que se le aplica el tratamiento trombolítico. El tiempo puerta TAC, que es el tiempo desde que ingresa el paciente al hospital hasta que se realiza el examen, el escáner de cerebro. El tiempo puerta videoconferencia, que es desde que ingresa hasta que se inicia la videollamada. Y así, también a nosotros nos importa mucho el porcentaje de atenciones que tienen un puerta aguja menor a 60 minutos o menor a 45 minutos, porque esos son los estándares internacionales definidos para estos indicadores. También a nosotros nos interesa el número de trombolisis que se han realizado en la unidad por distintos periodos de tiempo, para ver variaciones estacionales, cómo ha variado el año, cómo impacta las modificaciones en el número de neurólogos y el número de hospitales en lo que estamos haciendo. También a nosotros nos importa la distribución horaria de las atenciones, y así un número de factores y de indicadores y de aspectos que hay que mirar para entregar una atención de calidad. Aquí les quise mostrar este gráfico que muestra la línea de tiempo habitual que tenemos nosotros en la unidad de TeleACV. A veces esto varía un poco, por ejemplo, las notificaciones antes, las notificaciones después, pero lo importante ¿por qué les quise mostrar esta diapositiva? Porque, como les comenté, el tiempo es cerebro en esta patología. Es una urgencia médica que necesita tratamiento inmediato, la atención tiene que ser urgente y guiada por un especialista, y nosotros tener claro cuándo pasó cada cosa, en qué minuto terminó, nos permite identificar etapas del proceso en que es necesario intervenir. Nosotros, previamente a esta experiencia, que le llamé el registro pre-ruta, teníamos este modelo. Los hospitales ejecutores siempre tenían su registro clínico electrónico. Y los neurólogos, los tratantes, y yo también como gestora de casos, tenemos un perfil al que podemos acceder a los datos de los pacientes cuando son pacientes del TeleACV. Pero además, nosotros dentro de la unidad tenemos nuestro propio registro, que en ese momento era un registro en papel.
tenía las variables necesarias mínimas que sean necesarias de tabular, y también, y esto era llenado a mano por el neurólogo. Luego estos datos eran tabulados, eran ingresados a una hoja de cálculo cualquiera, y el neurólogo al final de la atención registraba su evolución en el registro clínico electrónico de cada hospital. Entonces eso significaba que en nuestro papel teníamos datos relevantes que nosotros queríamos hacer seguimiento, pero también se quedaban algunos datos en el registro clínico electrónico del hospital. Era como un doble ingreso de información, además, que tenía que hacer el neurólogo. Bueno, también aquí necesitábamos un personal extra que traspasara la información a un medio digital. Entonces, como les comentaba, este sistema tenía todas las desventajas que tienen los registros electrónicos basados en papel. Tenía una menor cantidad de datos que solicitábamos por la incomodidad que tenía el papel. A veces teníamos problemas de legibilidad de los datos que se anotaban. A veces también teníamos problemas de la completitud del formulario. El tiempo de procesamiento era alto, de obtener los datos del papel y pasarlo a un medio digital. Esto también venía con riesgo de errores de transcripción. Rellenar el papelito no tenía ninguna injerencia, facilidad o ayuda al momento de ingresar la evolución al registro clínico electrónico del hospital, que en el fondo es el respaldo legal de que ocurrió la atención. Y todos los datos relevantes, puede pasar que habían datos relevantes en el registro clínico electrónico y algunos datos relevantes en el papel. Entonces, nos dificultaba mucho toda la actividad. Entonces, empezamos a buscar una solución a estos problemas que estábamos enfrentando. ¿Cuáles eran los requerimientos que teníamos? Necesitábamos un gestor de bases de datos que fuera de fácil implementación. Necesitábamos también que fuera de bajo costo o sin costo. Y que permitiera almacenar datos de manera local por producto de política y legislación en Chile. También necesitamos que fuera adecuado y adaptado a nuestra realidad como el modelo de atención que presenta la unidad. También necesitamos que fuera seguro porque trabajamos con datos sensibles. Necesitamos que favoreciera el proceso clínico porque, como les comentaba, es un procedimiento que el tiempo es muy importante. No podemos incorporar variables que aumenten el tiempo del tratamiento, de la evaluación. Y también necesitamos que faciliten los procesos administrativos y de investigación, porque también una de las características de nuestra unidad es que queremos generar conocimiento y entregar una atención de calidad. ¿Cuál fue el proceso que tuvimos, por el que pasamos para implementar esta solución? Lo primero que hicimos entonces fue seleccionar la herramienta de gestión de datos que cumpliera los requerimientos que les comenté en la diapositiva anterior. Nosotros para esto tuvimos que coordinarnos con el departamento de informática de nuestro servicio de salud, que con mucha gentileza fueron muy prontos en ayudarnos, en darnos un espacio, una máquina virtual, un acceso a una base de datos, para que pudiéramos instalar nuestra solución. Luego de que tuvimos eso, empezamos a hacer una revisión de documentación internacional, tanto de información clínica, de la atención de la ACV en cualquier de cualquier modalidad, ¿verdad? Y también documentos técnicos asociados a terminología, definiciones de e-salud. Todo eso lo tomamos en consideración para escoger variables y la creación de un prototipo de formulario. Este prototipo de formulario fue llevado a revisión por todo el equipo de la unidad de TeleACV. Tuvimos varias reuniones en que se generaban cambios, nuevas propuestas, se eliminaban variables, se agregaban otras. Fue un proceso de iteración
bien exhaustivo, que queríamos que la herramienta quedara bien hecha, bien adaptada a nuestras necesidades. Luego empezamos con pruebas de uso, pero sin pacientes reales. Luego de eso pasamos a la etapa de implementación inicial, en el que cada atención tenía el registro clínico en papel, la hojita que les mostré antes, y usaban también el registro de ruta, como para tener un backup por si se dificultaba la atención. Y ese periodo duró un mes aproximadamente. Se volvió a hacer una evaluación de la experiencia, de cómo estaba funcionando en la práctica el instrumento, y luego pasamos 100% producción utilizando solamente nuestro ruta. En todo caso, este proceso de evaluación y producción es continuo. Nuestro instrumento en general se ha mantenido igual durante el tiempo, pero han habido pequeñas intervenciones, como por ejemplo, ahora con la pandemia, quisimos incorporar algunas variables que nos hablaran de por qué cuando ocurría un tiempo que escapaba de la norma, podríamos ingresar la razón por la que estaba ocurriendo eso. Ya, entonces, ¿qué soluciones escogimos? Yo cuando hablo de solución me refiero como a la plataforma y al instrumento que nosotros creamos personalizado a nuestra situación. Escogimos RedCap, que es una plataforma de gestión de bases de datos, que es basada en web, pero que todos los datos están alojados en los servidores de nuestro Servicio de Salud Metropolitano Sur. Es una plataforma que permite además la generación de reportes y de visualizaciones básicas como incluidas dentro de la solución. Facilita la creación de reportes para la investigación y la gestión. También nos permite obtener datos de calidad, ya que tiene métodos para auditar y para validar esta información. Por ejemplo, yo puedo identificar fácilmente datos faltantes, outliers, los datos que salen del rango que yo establecí como posible de entrar en esa variable. Es una solución que requiere poca mantención. Es importante aclarar que no constituye un registro clínico primario. El registro clínico primario es el que tiene cada uno de los hospitales que trabajan en nuestra red, y permite la integración a otras fuentes de datos. Actualmente nosotros no tenemos esas integraciones ejecutadas, pero esta solución permite, mediante APIs, por ejemplo, interaccionar con otras bases de datos o otros sistemas. Aquí cuando hablo de esta solución me refiero específicamente a nuestro formulario, que nuestro instrumento está pensado y fabricado para que sea utilizado simultáneamente en la atención, lo que acompaña y facilita el proceso clínico, lo hace más estándar además. Está construido con variables específicas y relevantes para el tele-ACV, además para el tratamiento del ACV, sino que para el tratamiento del ACV por telemedicina. Tiene secciones que siguen los procesos de atención, se los voy a mostrar más adelante, y también hace más fácil y hace más uniforme el registro que luego hace el neurólogo en el registro clínico electrónico del hospital ejecutor. También tiene pequeñas ayudas como facilitar el cálculo de la dosis del tratamiento trombolítico, facilita la solicitud de información, permite que uno tenga, al final de nuestro reporte, aparecen todos los indicadores de la atención propiamente tal. Entonces, el neurólogo tiene un feedback inmediato de lo que pasó en su atención. Aquí les cuento las secciones, las partes que tiene nuestro instrumento principal de nuestra ruta, que le llamamos interconsulta inicial. En la primera etapa tenemos la identificación de los tratantes, el hospital, el tratante, el médico y la enfermera,
los datos de información del paciente y los antecedentes generales de su salud, antecedentes mórbidos. Luego tenemos la sección de código ACV propiamente tal, donde hay información acerca de la neuroimagen, de los parámetros clínicos que se los solicitaron en el laboratorio, el NIH de ingreso, que es el examen estándar para evaluar un ACV, y los exámenes de laboratorio de ingreso. También tiene otra sección que es el manejo de urgencia, donde ahí está introducido si se realiza tratamiento trombolítico o se descarta, y otras variables importantes. También tenemos una sección de consentimiento informados y consentimiento al tratamiento. También tenemos otra área donde se explicitan los diagnósticos de cada uno de los pacientes. El área muy importante que es de indicaciones que da el neurólogo al paciente, donde tenemos indicaciones que son estándares y indicaciones que puede personalizar el neurólogo para cada atención, y al final aparecen los indicadores de los tiempos asociados a la atención. Este es un ejemplo de lo que hace por defecto. Al lado derecho tenemos un ejemplo de lo que hace por defecto la solución de REDCap, que nos muestra tablas y gráficos sencillos de los datos que están en un determinado reporte. Uno tiene una base de datos general y a partir de esa base de datos general puede hacer reportes. Y en el lado izquierdo tenemos un ejemplo de tipos de reportes que se pueden hacer utilizando otras herramientas, pero basándonos en la base de datos maestro o en un reporte a partir de la base de datos maestra que es fácilmente exportada para ser procesada en programas o herramientas más avanzadas de visualización de datos o de gestión de la información. Esto, el ejemplo de lo que sucede al final de que el neurólogo completa todo este formulario. Al apretar ingresar, le aparece este reporte, que por supuesto tiene datos inventados, automáticamente. Y este reporte automático es el que él puede seleccionar, copiar y pegar. Si gusta puede alterarle algo y lo pega en el registro clínico electrónico. Entonces es solo un ingreso de datos que puede ser ingresado en el registro clínico electrónico, lo que facilita el uso del tiempo. Esto, claro, se rellena todo automáticamente con los datos que ingresó el neurólogo en el formulario. Nosotros, además, a través de esta herramienta, tenemos una gestión bien global de los datos. Nosotros, se genera un maestro de datos que nosotros utilizamos para generar otras pequeñas bases de datos o generar reportes, cuando el hospital en ocasiones nos solicita información de los pacientes que hemos atendido. No tenemos múltiples hojas de cálculo con muchos datos que no sabemos si es la última versión o no. Nosotros hacemos continuamente gestión de la calidad de los datos, auditando los datos. Los datos de esta base maestra no se tocan, a no ser que se detecta que hay un error y ahí se marca que el dato está equivocado por tal motivo, pero no hay intervención de los datos extra a eso. Los datos son seguros porque la plataforma viene con credenciales de seguridad, con propiedades de seguridad propiamente tal, y además porque está alojado en los servidores de nuestro servicio, que también está con sus credenciales de seguridad adecuados. También nosotros tenemos gobernanza de todos estos datos que se generan, acceso también a las bases de datos, a la construcción de la base de datos, y tenemos acceso a la máquina virtual. Nosotros somos capaces de dar soporte a nuestra propia unidad si es que falla el formulario o si es que falta algún dato, hay que incorporar algo más al formulario,
o si hay que eliminar alguna indicación, por ejemplo, porque se actualizó la literatura, cualquier cosa, nosotros no tenemos que pedirle a un departamento extra que no haga los cambios, sino que tenemos autonomía y tenemos gobernanza en ese aspecto. De todas maneras, el departamento de informática de nuestro servicio nos presta soporte de nivel 1 en el caso de se cae la máquina virtual, se cae el servidor, ellos son súper, están ahí dispuestos para ayudarnos en ese tema. Y también nosotros podemos hacer la gestión de todo el almacenamiento de los datos, como le dije, tenemos acceso a la base de datos, no tenemos que andar solicitando tampoco al hospital, sino que se queda con nosotros. Nosotros finalmente lo que quisimos hacer es evaluar cómo percibían los neurólogos esta herramienta que habíamos introducido. ¿Y cómo lo quisimos evaluar? Averiguando la experiencia de uso que tuvieron ellos como usuarios propiamente tal, la pertinencia de los datos que estaban solicitándose, cuánto se demoraban ellos en completar el formulario, la estabilidad de la plataforma y la cantidad y la completitud de los datos recolectados. Esta evaluación es, como les comentaba, era una conversación que teníamos nosotros, ya sea uno a uno o en reuniones. Al final, el 100% de los usuarios de nuestros neurólogos usan la plataforma, el 100% de las personas están de acuerdo con los datos que hemos utilizado, y lo que es súper esperable porque fue un proceso bien largo de iteración de la construcción del formulario. Al principio de la implementación, algunos pensaban que era más demoroso, sobre todo porque tenían que manejar dos registros, y eso significaba más trabajo, pero ya cuando los pasaron el tiempo, a todos les pareció que el tiempo y la cantidad de datos que pedíamos era el adecuado, y que al final resultaba menos trabajo porque facilitaba el ingreso al registro clínico electrónico del hospital y ordenaba la atención del neurólogo. Todos opinan que el instrumento apoya el proceso de la atención, que lo hace más fácil y lo hace más eficiente. Y también nosotros pudimos ver que la cantidad de datos y la completitud de los datos aumentó al menos en un 100% con respecto a los registros pre-ruta. No porque no completaran los datos, sino que ahora nosotros tabulamos más datos, pedimos más datos, pero como la forma de solicitud de estos datos es amigable y son muchos clics, en vez de estar escribiendo mucho, es eficiente y fue bien aceptada por los usuarios. También la completitud de los datos que son obligatorios en el registro de ruta actualmente es del 99%. En un inicio probablemente teníamos menos datos ingresados cuando estábamos con esta dualidad, pero el 99% es casi el 100% de los datos obligatorios. No incluyo todos los datos porque hay cosas que no siempre se presentan, están ahí porque pueden ser de utilidad, pero nuestros datos obligatorios están completos prácticamente al 100%. Actualmente algunos usuarios aún usan papel para registrar algunos datos, por ejemplo, un numerito, como la costumbre de utilizar el gesto mano-papel para facilitar su proceso, su razonamiento clínico, pero también muchos utilizan exclusivamente el registro ruta durante toda su atención de una ACV en código ACV. Esto también ha permitido más retroalimentación a los actores del proceso, a los hospitales, a los encargados, a los referentes, porque nosotros podemos realizar visualizaciones, reportes más fácil, a tiempo real. Tenemos un conjunto de datos que es sólido, que es consistente, y está 100% disponible para la gestión y para la investigación, que es algo muy cómodo. Y eso finalmente, aquí les quería más que nada ponerle cara a nuestro equipo, que es un lujo de trabajar con todos ellos, son excelentes profesionales, muy dedicados,
Y eso, como les comentaba al principio, algo muy importante que es la apertura al cambio, la aceptación de nuevas tecnologías y de nuevas soluciones, y también el no solamente no hacer nueva tecnología por hacer, sino que porque la tecnología está verdaderamente respondiendo a un problema específico. Como el TLACB, que respondía al problema del acceso al tratamiento trombolítico, y como nuestro registro ruta, que responde a la necesidad de tener datos consistentes, seguros y completos. Excelente, excelente. ¿Terminaste, no, Miriam? Sí. Ah, perfecto. Excelente. Siempre este es un trabajo, yo no dejo de citarlo, el trabajo que hacen ustedes ahí con Eloy, que estuvo las jornadas pasadas. La verdad que un equipo fantástico y una experiencia que siempre digo que es faro para todo el continente del Cono Sur, digamos, porque la verdad que dieron respuesta a una problemática, a una necesidad, y la verdad que siempre es un gusto tenerlos acá para que nos ilustren y compartan esta experiencia. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Yo voy con una, a ver si que está en el auditorio, que es ¿cuál fue la principal dificultad o barrera que encontraron en la adecuación del formulario al proceso de atención del TLACB? Nosotros, al revés, no hicimos eso de adecuar el formulario al proceso de atención. Nosotros, el formulario se adaptó al proceso de atención. Si en estas pruebas que hicimos con paciente no real, paciente ficticio, se detectaba que la variable estuviera en ese lugar, era incómodo, entorpecía, se modificaba, o se eliminaba, o se cambiaba la forma en que se capturaba el dato. Porque en el fondo para nosotros era muy importante mantener la integridad de la atención, que a pesar de no tener este formulario, era excelente. Entonces fue al revés. No es que se adaptó la atención al formulario, sino que el formulario se adapta a la atención. Perfecto. A ver si tenemos alguna otra pregunta en el auditorio. Yo, en realidad, que me gustaría saber, digamos, es difícil porque es una pregunta de opinión, pero ¿cuál creen que es la razón por la cual este proyecto es tan exitoso en Chile y en el resto del continente, o por lo menos en el resto de Sudamérica, no hay experiencias de esta magnitud para algo tan importante y tan necesario que ahorra tanta plata al sistema de salud? Difícil pregunta. Yo creo que es una conjunción de altos factores, como el empuje inicial del proyecto, el liderazgo de Eloy en la gestión, lo que comentaba también, que nosotros estamos inmersos dentro de un departamento que favorece la innovación, también aspectos de la forma en que se ha conformado el equipo, que tenemos personas muy hábiles en lo clínico, expertos en su área, pero también tenemos profesionales muy técnicos, y lo que vendría siendo yo un profesional intermedio, que hace de puente entre un profesional médico y un profesional TIC. Y yo creo que también la constancia y la perseverancia, estar pendiente de todos los problemas que van surgiendo, porque en el fondo los problemas van surgiendo, pero hay que estar atentos para resolverlo. Bien. Eso pienso yo, esas conjunciones. Sí, no, es que de nuevo sabía que no era una pregunta fácil. Ahí Eloy dice que nos favoreció mucho conocer la experiencia de Barcelona. Claro, sí, el proyecto Teleictus de Cataluña, digamos, también es, que a su vez está basado en un proyecto de Baviera, pero a mí me sigue resultando muy, muy llamativo, ¿no? O sea,
el ACV genera mucha discapacidad y la discapacidad es un enorme costo para el sistema de salud. Y la verdad que en estas circunstancias y teniendo una experiencia tangible en el continente, nada, es algo que no entiendo, no me explico y quizás el hecho de que ustedes sigan compartiendo esta experiencia y comentándonos digamos, con esta claridad, cómo hacerlo, quizás alguien más se sume, digamos. De hecho, en Uruguay también son un país unitario, muy centralizado en Montevideo, que también podría ser un caso de éxito como el de ustedes, pero bueno, solo pasa en Sí, Chile. nosotros estamos siempre súper dispuestos y súper abiertos a que esta iniciativa se replique, sobre todo porque nosotros nos hemos dado cuenta de los efectos que tiene beneficioso al sistema de salud, a los pacientes como fin último, como fin principal me refiero. Entonces, para nosotros es súper importante dar a conocer nuestra experiencia, cómo la vamos mejorando también para que se repliquen. Nuestro interés es que se repliquen y que hagamos lazo en nuestro propio país también, y sobre todo también en Latinoamérica. Así que de todas maneras, nosotros estamos súper dispuestos a ayudar en otros procesos que estén o que puedan ocurrir en Latinoamérica.